última cirugía era de alto riesgo. O sea, yo he estado en otras cirugías. Antes de esta última fueron 3 cirugías las que me han hecho en años anteriores y nunca vi la preocupación en el rostro del cirujano que me iba a operar mientras hablaba de las complicaciones o posibles complicaciones que podría tener esa cirugía. Entonces, yo veía la preocupación en el rostro de la cirujana y en ese momento yo pude entender que por muy espiritual que nos sintamos, no diga que lo seamos, que nos sintamos, por muy bien que pensemos que estemos delante de Dios, en ese momento cuando estás viendo las luces del hospital desde una camilla acostado en ella, yo creo que te preguntas si estás bien delante de Dios realmente. ¿Dónde vas a estar al otro lado cuando pases? Y aunque estaba en ese momento muy preocupado, sin fuerzas por haber pasado 2 o 3 o 4 días sin poder dormir bien, sin poder descansar, sin poder comer y beber, realmente las fuerzas físicas me faltaban. Pero doy gloria a Dios que me fortaleció, me dio las fuerzas, logré soportar ese momento y no fue tan complicado como el rostro de la doctora lo parecía. Pero quisiera darle las gracias al pastor, a los pastores, al pastor Julio, a toda la iglesia, porque realmente pude sentir el amor de Dios reflejado a través de los hermanos. Pude entender cuánto me ama el Señor, pude entender cuánta misericordia tiene de mí, de mi familia, y lo mostró a través de ustedes. O sea, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso, y pensando en ese momento, o sea, en ese momento en ese momento que no sabía cómo realmente estaba con el Señor, pude entender y ver la brevedad de la vida. O sea, qué breve es la vida del ser humano. La palabra dice que es como la neblina que aparece por un corto periodo de tiempo y luego se desvanece. O sea, así es nuestra vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. En el mundo hay tanta gente que muere al día que si nos pusiésemos a pensar en esos números nos sorprenderíamos. Hay mucha gente y mi abuelita decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Se murió uno por allá en Afganistán. Bueno, quizás nos duela un poquito, pero mientras se va acercando esa distancia de las personas que están muriendo, se murió en mi país alguien que conocía, en mi familia se murió alguien le dio el COVID, un pastor conocido a alguien, cuando se está reduciendo esa distancia y la muerte parece estar cerquita, en ese momento nosotros entendemos que debemos estar listos, debemos estar preparados para ese momento. Hay un momento, en ese momento, yo recordé algo que vi en Facebook. Yo creo que ustedes también vean, no me vean mal porque veo Facebook. Vi y recordé algo que publicó el pastor Paul Washer. Y decía él va a venir, decía, hablando del Señor. Y cuando venga, será a la vez glorioso y absolutamente aterrador. Y decía, como lo dijo un predicador, decía él, tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es, decía él, quizá algunos lo hayan visto también, es que Dios está aquí. Y la mala noticia es que Dios está aquí. Todo depende, decía él, de qué lado de la línea estés parado, de qué lado de la raya estés parado. Y el Señor, a través de las Escrituras, Él nos muestra y nos traza 2 caminos. Uno que lleva a la vida y otro que lleva a la muerte. Uno que está en la perdición, nos lleva a la perdición, pero uno que nos lleva a la gloria.
Y nos muestra, y Él siempre tiene el cuidado de enseñarnos a nosotros como iglesia y mostrarlo a la hora de evangelizar. Y nos muestra que hay unos que son trigo y hay otros que son cizaña, dice Él. Y nos compara así. Y nos dice que allá al final el trigo ha de ser recogido y guardado en su granero, pero la cizaña ha de ser cortada y echada en el fuego, dice Él. Va a ser quemada. También nos muestra esa comparación con 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, dice, aunque durmieron porque el novio se tardaba un poquito en regresar, en venir, entonces las 5 prudentes estaban listos y cuando el novio vino, entraron, se abrió la puerta, entraron con el novio a las bodas, pero después de ella se cerró la puerta. Y aquellas 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas, no tenían aceite para sus lámparas, se quedaron fuera. Y ahí fue el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. También nos menciona y nos compara a ovejitas y cabritas. Y por eso le puse al tema, no sé si lo pueden poner, ¿de qué lado estarás? ¿De qué lado estarás? ¿Eres ovejita o eres cabrita? No está el texto en la pantalla, pero se los voy a leer. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dice por qué. Porque tuve hambre y me diste de comer, les dice. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, esta selección no es una selección caprichosa de Dios. O sea, en ese momento está separando las ovejitas de los cabritos. En ese momento no se le está preguntando a las cabritas, ¿y tú quieres ser oveja o quieres seguir siendo cabrita? En ese momento, o sea, ese momento no es tiempo para decidir si eres ovejita o cabrita. Ese momento es para separar a aquellas ovejas de los cabritos. ¿Cuándo sucede eso? Antes de llegar a ese momento. Antes de llegar al momento en que Dios te ponga en el lugar de la vida o en el lugar del tormento. Es decir, aquí, en la vida, antes de pasar al otro lado, antes de llegar al momento donde te van a decir en qué lugar has de estar. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, dice el Señor. Una sola vez, y cuando tú mueras, entonces has de ver dónde has de pasar tu eternidad. Pero lo importante es aquí, en la vida, aquí, ahora, donde estamos.
en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, hay un momento aquí en la vida cuando nosotros creemos y en ese momento, dice el Señor, nosotros pasamos de muerte a vida. Significa que todos en algún momento estuvimos muertos. O sea, todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el mundo estaba perdido. Pero viene el Señor y envía a su Hijo a rescatar aquello que se había perdido, a nosotros. Y nos da la oportunidad de creer en Él para pasar de muerte a vida. En el caso de los dibujitos y esa comparación, para pasar de cabras a ovejas. Para saber dónde has de estar en la eternidad. O sea, en ese momento nosotros entendemos dónde hemos de pasar la eternidad. Ahora, aquí en la vida tenemos que decidir si creemos o no en el Señor. Aquí. Y en la Biblia nos enseña dos personas que antes de morir ellos decidieron, uno decidió creer y el otro no. Es decir, uno estaba al lado derecho y otro al lado izquierdo, uno al lado de las cabritas que pasó al lado de la vida. O sea, estaba en muerte, pero Dios le permitió pasar a la vida. Creyó y pasó al lado de la vida. Y vean la imagen de los dos ladrones en la cruz, estoy hablando. Esas dos personas nos representan a todos nosotros. O sea, dice el Señor que nadie viene a Él si el Padre que le envió a Él no lo trajere a sí mismo. O sea, la selección de quien ha de ser salvo es exclusivamente de nuestro Dios. Él es quien decide. Y si Él decidió a una cabrita mantener la cabrita hasta el final de su vida, entonces no hay poder humano ni sobrenatural que pueda cambiarle esa verdad. Ahora, aquí, en la vida, ¿por qué les decía que esos dos ladrones representan a la humanidad entera? Porque es que los dos ladrones tenían la misma condición, la misma condenación. Los dos estaban condenados. A los dos se le llaman malhechores en la Biblia. No hay uno que sea malhechor y otro que haya cometido algo diferente. No, los dos cometieron el mismo pecado y la misma condenación tenían. Pero hubo uno que decidió creer en el Señor antes de pasar al otro lado. Uno de ellos le decía, si tú eres el Señor, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. O sea, si tú eres el Señor, o sea, yo no creo que eres el Señor, pero si lo fueras, sálvanos, porque yo así voy a creer. Y hay muchos en la vida que retan al Señor de esa manera. Le dicen, si me das este trabajo, entonces sí he de creer. Si salvas a mi hijo, si me quitas esta enfermedad, si haces esto otro, entonces sí te voy a creer. Tengamos cuidado con eso porque es lo que dijo el ladrón que se perdió en la cruz. Tenemos que creer por quien el Señor es, no porque nos regala o nos da en esta tierra. Tenemos que creer en nuestro Señor por lo que Él realmente es, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Por qué este tema? Porque nosotros quizá inconscientemente creemos que somos salvos por venir a la iglesia, porque cantamos. Quizá algunos porque predican, porque tienen el don de echar fuera demonios, de sanar. Y hay un versículo, está en Mateo 7:21, está en la pantalla, lo vamos a leer todos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, yo cuando escuchaba hace muchos años sobre estos versículos, ese pastor que escuchaba decía, bueno, hay gente que dice, yo por eso no voy a predicar ni soy un profeta, porque allí las razones que le da por qué quedan fuera el Señor es que tenían el don de echar fuera demonios, de profetizar. Yo no hago nada de eso, entonces estoy libre de eso. Eso no es para mí, decía. Pero la siguiente cita está en Lucas 13:23, hablando de lo mismo. El Señor dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Para que lo leamos, pongámoslo en la pantalla. Lucas 13:23, es la siguiente. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, hay otra razón del por qué esa gente se queda fuera. Y es que la razón que le están discutiendo al Señor es que delante de ellos el Señor comió y bebió y también en sus plazas predicaron. O sea, en nuestro tiempo sería, imaginémonos a alguien que va a la iglesia y allá se encuentra de que no lo dejan entrar. Pero Señor, si yo iba a la iglesia, yo iba a las predicaciones. O sea, aquí hay gente, dice el Señor, y mucha, no poca, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor. O sea, hay muchos que procurarán entrar, pero no lo lograrán, dice. O sea, no es que no quieran, es que no lo logran. Están en las iglesias, quieren salvarse, pero parece ser que no lo hacen de la forma correcta, porque al final no lo logran. Y el Señor nos lo muestra allí en las Escrituras. Y cuando pensamos como cristianos de quién ha de estar en el otro lado, en el lugar correcto, casi siempre nosotros ponemos argumentos y decimos, por esto y aquello que vamos a estar allí en el lugar correcto. Pero cuando ponemos esos argumentos, normalmente ponemos versículos bíblicos para apoyar ese argumento. Y es correcto, el versículo bíblico tiene verdad. El problema es que cuando empezamos a decir, no, pues es que vamos a ser salvos y guardamos los mandamientos. Y están los versículos ahí. Porque dice, aquel que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que guarda los mandamientos, ese es el que me ama. ¿Cómo discutimos eso? Pero viene otro y dice, no, es que hemos de ser salvos por gracia solamente, por fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo discutimos eso? Y están ahí separados, diferentes corrientes, amparados su predicación o su argumento con una verdad bíblica. El problema es ese, que están separados. Porque encontraron un escrito está también. Y empezaron a ignorar el otro versículo. Cuando al Señor Jesucristo le tentó el diablo, Él respondió 2 veces con un escrito está, y respondió una vez con un escrito está también. Porque el diablo le presentó y le citó el Salmo 91. Salmo 91, 11 le dice, tírate de aquí porque escrito está, le dijo el diablo. Porque a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, escrito está.
Pero el Señor Jesucristo le dijo, escrito está también. Pero ese escrito está también no quita la verdad ni la autoridad del otro escrito está. O sea, la suma de tu palabra es verdad, dijo el Señor. La suma de tu palabra está escrito allá en el Antiguo Testamento. No un versículo apartado, no, Señor. Y eso es lo que ha separado a la amada iglesia del Señor en las interpretaciones y en separar esos versículos y ponerlos en contra de un escrito está también. Entonces tenemos que encontrar la manera, encontrar el versículo dentro de la misma palabra, dentro de la Biblia, que haga concordar, unir, como si fuesen piezas de un rompecabezas. Viene uno y toma, y esta es mi pieza, y esta es la verdad, y tiene verdad de autoridad, pero cuando está unida a la otra pieza, es que podemos ver la imagen completa, la verdad completa, la suma de tu palabra es verdad. Si es que cuando los dos ladrones en la cruz los vemos, es fácil para nosotros entender que el ladrón, le voy a llamar como algunos en la tradición le llaman el ladrón bueno, porque es que no hay un ladrón bueno. Pero imaginémonos que, o sea, hipotéticamente, imaginémonos en ese caso hipotético que realmente había un ladrón bueno y que allá dijeron en ese momento, bueno, este ladrón es bueno, bajémoslo de ahí y que siga su vida. En ese momento me imagino hubiesen salido aquellos fariseos y dicho, bueno, este señor cree pero tiene la necesidad de guardar los mandamientos, tiene que guardar los mandamientos. Y entonces vendría otro a decirle lo contrario. No, es que es por gracia solamente. Para ese momento, o sea, para nosotros que estamos aquí, que todavía por misericordia de Dios no hemos pasado al otro lado, nos encontramos con ese choque de ideas, de interpretaciones. Ahora, cuando hablamos de creyentes, o sea, de cristianos, entre comillas, que están en las iglesias, aquellos que creen que van a estar al otro lado como ovejitas del lado correcto en la salvación, cuando están así y allá en el otro lado se dan cuenta de que son cabritas y van a estar en el lado de la condenación, en ese momento creo que aquellas personas que estén allí van a desear regresar aquí a la vida y entender qué pasó. O sea, ¿por qué estoy en el lado de la condenación si yo iba a la iglesia? ¿Qué pasó? Ahora, hay muchas por supuesto, pero yo he puesto 3 razones del por qué pienso algunos no han de heredar la vida eterna. Y la primera es la que comúnmente predicamos cuando evangelizamos, es que no creen. O sea, no creer realmente te ha de privar de la vida eterna con nuestro Dios. No creer. Y ahí está el versículo bíblico en Juan 3:18. Perdón por los colores. Hoy me enteré de que realmente necesitan textos con letra más grande y con colores diferentes, pero discúlpenme. Ahora, no creer te puede privar de la vida eterna con nuestro Dios. No creer. Y el versículo de Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque es que el mundo ya está condenado, ya no necesita condenarlo, ya son cabritas. Pero Él viene y le da la oportunidad, nos da la oportunidad a ti y a mí, de que pasemos de muerte a vida. Él viene a rescatarnos. Ahora, ¿cómo saber si realmente creo? Porque es que a cualquiera que se le pregunte, ¿y usted cree que Jesucristo es el Señor?
Hombre, yo creo que ninguno va a decir que no aquí en este lugar o en esas convenciones o en esos lugares donde se está evangelizando y hay miles de personas porque están buscando del Señor. Si están ahí es porque escucharon que un predicador iba a llegar, iba a predicar la palabra del Señor. Y yo quiero salvarme. Yo quiero estar al otro lado en el lugar correcto. O sea, ¿cómo saber si realmente creo? Y con esto yo quiero compartirles un pequeño testimonio de cuando yo descubrí que tenía un problema en la vesícula y tenía un dolor bien grande. Y también tenía un problema en mi hígado. Tenía hígado graso y estaba comiendo chile, comía chile, semillas, frito. Qué ricas las hamburguesas, el pollo frito, el plátano frito, las pupusas. Uy, qué rico. Pero me empezó a doler el estómago y fui al hospital. Y cuando llegué al hospital, la doctora me hizo exámenes y me dijo, ok, tienes este problema y tienes que hacer dieta, me dijo. Me explicó todo eso que tenía que dejar de comer. Y cuando lo hizo y regresé a la casa, no hice la dieta. Yo creía que lo que decía la doctora era verdad, pero no estaba haciendo lo que ella estaba pidiéndome. Me refirió a otro hospital después de eso, donde me iban a practicar una cirugía, otra. Y como era otro hospital, ellos necesitaban otros exámenes. Entonces me dijeron, te vamos a operar. Y me hicieron esos exámenes, pero mientras me hacían ese examen, porque se tardó varios días en darme la fecha de esos exámenes. Cuando llegó esa fecha, yo ya estaba preocupado porque ya no quería una cirugía. Entonces empecé a hacer lo que aquella doctora me había pedido. Empecé a dejar lo frito, la leche, las semillas, el picante. Empecé a hacer todo lo que me había pedido. Y cuando llegó la fecha de entrevistarme con la cirujana, vio los resultados de los exámenes y el dolor que yo tenía antes se había ido también. Entonces ella me dijo, ya no necesitamos operarte, ya no. Entonces yo me fui feliz y ahí entendí lo que les quiero compartir aquí. ¿Cómo saber si creo realmente? Todos creemos que ir al gimnasio es saludable y es bueno para nosotros. Pero no vamos. ¿Por qué? Porque es que yo vengo cansado del trabajo. Ahora regresemos a la que le dije hace un momento. Creo que todos aquí diríamos que creemos en el Señor. Si yo les digo, ¿cuántos creen que Jesús es el Señor? Todos diríamos, yo creo que Jesús es el Señor. Y el Señor Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, ¿cómo saber si yo creo realmente? Es que estoy haciendo lo que aquella persona en quien yo creo, Jesucristo, me está pidiendo que haga. No, pues si yo vengo a la iglesia, pero cuando te dicen, es que tienes que amar a tu enemigo, tienes que perdonarlo, no tienes que tener ese rencor, tienes que hacer esto, tienes que poner la otra mejilla. No, hombre, si me piden eso, eso no es conmigo. Me piden que me congregue, no, si es el único día que tengo de descanso. Como aquel que le dicen, ve al gimnasio y hace ejercicio. No, yo vengo cansado y solo es el único día que me queda para descansar. O sea, ¿crees realmente? Entonces que se vea en lo que haces. La segunda razón del por qué creo que hay personas que piensan que han de ser salvos, pero ya al final se darán cuenta que no, es porque creen por un tiempo solamente. Es el versículo en 1 Corintios 15:2 y dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, dice.
Y en Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, escrito está, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Esa es una verdad bíblica y tiene la autoridad como para compartirla, como para dársela a las personas. Claro que sí, pero también hay un escrito, está también, Hebreos 3:14, que ese creer debe ser un creer que te lleve hasta el final. Tienes que tener ese creer contigo hasta el momento de pasar al otro lado. Y ese es el problema que yo puedo ver. Yo crecí con personas que me decían, bueno, aquel está en el mundo allá, pero él ya hizo la oración de fe. Él ya creyó. Sí, pero está en el mundo. Está allá pecando con los demás. Y la voluntad de nuestro Dios es que nosotros nos santifiquemos. ¿Y qué es santificarse? Separarse. El Señor ya nos lavó con su preciosa sangre. Ya fuimos lavados. Pero ¿qué sigue después? La santificación. Hoy con la pandemia, no sé si a ustedes les pasó, pero nosotros lavábamos todo lo que comprábamos en el mercado. Lavábamos tomate por tomate y lavábamos, todo lo lavábamos. Parecía una paranoia que nos habían metido las noticias. Pero cuando lavábamos un tomate, no lo mezclábamos con los tomates que aún no habíamos lavado, lo poníamos aparte. O sea, eso es santificación. Aquel que ya está lavado, Dios empieza un proceso de santificación, de apartarse de lo que antes hacía. Tenemos que santificarnos. Y el problema es que como se les predicó de esta manera, de que si crees y haces una oración, entonces ya sos salvo. No, también está escrito de que debes tener ese creer hasta el final de tus días. Si no, dice el versículo, ahí está, no es invento mío, si no creíste en vano, por gusto. Y es la verdad. La otra razón es creer ser salvos por guardar la ley. O sea, creer primero y agregarle a ese creer las obras de la ley. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y dice la traducción, otra traducción diferente a la Reina Valera, el versículo 4, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. O sea, el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y al principio les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no creer a la verdad? Les dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, les dice. Esto quiero saber de vosotros, les dice. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, no agregues las obras de la ley a la fe. O sea, no para considerar que Dios te ha de salvar por lo que estás haciendo, guardando los mandamientos. No es así. Es que nosotros guardamos los mandamientos porque tenemos fe, no para salvación. Y vamos a ver los versículos un poquito después que apoyan este argumento. O sea, definitivamente la salvación no viene porque nosotros le agreguemos obras a la fe. Nosotros somos exclusivamente salvos por gracia. Un regalo de Dios, inmerecido. Nosotros no merecíamos la salvación que nuestro Dios nos dio.
lo que merecíamos era estar como aquellos dos ladrones en la cruz. Eso era lo que realmente merecíamos. Pero Cristo nos regaló, nos dio un regalo y nos dio la salvación de nuestras almas, no por lo que nosotros hayamos hecho ni lo que podamos hacer. Pero parece ser que los fariseos, los saduceos, aquellos intérpretes de la ley tenían un problema con los mandamientos. Porque es que ellos insistían en que debíamos guardar los mandamientos y el Señor les decía a ellos y les reclamaba, les decía, una vez los ultrajó, les decía: generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque es que por fuera se muestran bonitos, adoran los primeros lugares en las sinagogas, adoran orar en las esquinas, orar con el Señor allí para que todos lo vean, demudan sus rostros para que sepan que están ayunando, diezman de todo lo que tienen, pero ignoran la justicia y el amor, lo ignoran. Pero entonces les reclamaba no por lo que estaban haciendo, sino por lo que por dentro tenían. Les decía: sepulcro blanqueado, por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos, decía. Están mal por dentro. El problema no es lo de afuera. Si es que el Señor les decía, en la cátedra de Moisés se sientan, hagan todo lo que les manden que hagan. O sea, háganlo lo que les pidan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, mas no hacen, les decía él. O sea, el problema no es hacer y guardar los mandamientos, sino el problema es lo que está adentro. Limpia primero lo que está adentro, le decía él. Límpialo. ¿Y cómo limpiar lo que está adentro? O sea, pasa que los escribas y fariseos tenían que enseñarle los mandamientos al pueblo. La circuncisión, si eso era importante para ellos. Si todo empezó allá con el padre de la fe, Abraham, y él se circuncidó y recibió la circuncisión como señal de lo que había recibido por fe. Entonces, ellos tenían un celo realmente por aquellos gentiles que querían convertirse al judaísmo. Les decía: tienen que circuncidarse, es la señal para estar de acuerdo y reconocer que realmente han pasado a ser judíos. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar los mandamientos. Esa es la ley. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y ahora viene el apóstol Pablo y nos empieza a explicarnos eso, cómo es. O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y en el capítulo 4 y versículo 9 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Cómo así? O sea, nosotros dice que somos hijos de Abraham por la promesa. O sea, Dios le prometió que él iba a ser padre de muchas naciones. Ahí estamos nosotros y tenemos fe. Nosotros somos hijos de Abraham y el apóstol Pablo explica que nosotros llegamos a ser judíos. Pero no es judío el que lo hace en lo exterior, el que está guardando los mandamientos de la ley, el que los impone, sino a que es judío aquel el que lo es en lo interior, aquel en quien el Señor vino y circuncidó su corazón. O sea, aquel que tiene su corazón circuncidado por Dios ha llegado a ser hijo de Dios. Y en el siguiente capítulo, en Jeremías 31:31,
habla del nuevo pacto y de la circuncisión. O sea, él nos explica. O sea, el problema de los fariseos era la circuncisión, guardar los mandamientos. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a explicarnos qué pasa con la circuncisión y cómo es realmente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ese es el pacto de nuestro Dios. Él prometió allá en el Antiguo Testamento de que iba a escribir sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, les está diciendo, allá en el Antiguo Testamento nuestro Dios prometió que iba a circuncidar nuestro corazón, pero nos puso la circuncisión en la carne como ejemplo de lo que Él iba a hacer en lo espiritual, lo que iba a hacer en nuestro corazón. Entonces Él vino, nos prometió allá que iba a circuncidar nuestro corazón para hacernos parte de su pueblo, iba a poner su Santo Espíritu dentro de nosotros y Él se iba a encargar de que anduviésemos nosotros en sus estatutos y que guardáramos sus preceptos. Él se iba a encargar de eso. Dice en Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, no todos tienen los mandamientos de Dios escritos en sus corazones. Solo aquellos a quienes el Señor ha circuncidado su corazón. ¿Qué pasa en ese momento? El Señor pone su Santo Espíritu dentro de nosotros. Cuando nosotros creemos, dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de la redención que hemos de tener. O sea, el Señor se encarga de hacer todo eso dentro de nosotros. Y dice en estos versículos que acabamos de leer, que Él se va a encargar de que le amemos. Ahora podemos entender de que aquel que tiene sus mandamientos es el que le ama. Porque es que Dios puso los corazones, los mandamientos en los corazones y dice literalmente que Él se iba a encargar de que le amemos. Dicen, hay dos versículos, veamos Lucas 11:45, donde dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, ¿cuándo dices esto? ¿También nos afrentas a nosotros? Él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, les está reclamando a los intérpretes de la ley cuando le están poniendo una carga al pueblo de que tienen que guardar los mandamientos. Lo tienen que hacer para salvarse. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no, esa es una carga que le están poniendo al pueblo que no pueden llevar. No es que no quieran, es que no pueden. No se puede llevar los mandamientos y cumplirlos a perfección para poder llegar a satisfacer el deseo de nuestro Dios. Solamente hubo un humano en nuestra historia de la humanidad de que realmente cumplió todo lo que nuestro Padre estaba demandando, nuestro Señor, desde en Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, estos eran fariseos, sí, y que habían creído en el Evangelio, lo habían creído, lo habían hecho suyo, pero cuando vinieron
Vino el apóstol Pablo a decir, el apóstol Pedro a explicarle de los gentiles que habían venido y que habían creído y recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos se levantan y dicen, momento, ellos tienen que circuncidarse y guardar los mandamientos. Y empezaron a discutir allí todos los apóstoles, y está allí, no lo voy a leer todo, todos los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y veamos el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, realmente nosotros para salvación no podemos llevar los mandamientos en nuestra espalda, no podemos. ¿Cómo entonces resolvió este problema nuestro Dios? El Señor Jesucristo dijo, ese es un yugo. Y ustedes, le dice a los intérpretes de la ley, ni con un dedo quieren moverlas. Dejan al pueblo que ellos carguen con esos mandamientos que les están imponiendo. Y dice en Mateo 11:28, esta es la forma maravillosa de que nuestro Dios resolvió eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los intérpretes de la ley le decían al pueblo, tienen que guardar los mandamientos. Viene Jesús y le dice, ese yugo ustedes no lo pueden llevar. Lleven el mío. Venid a mí, dice, y tomen mi yugo. Mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque lo lleva Él. Porque quien cumplió los mandamientos fue Él. Él es el que cumplió los mandamientos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo Dios. Él. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, Él ocupa ese término, y ese término no fue una invención así al azar de nosotros los humanos, no. Él ya lo tenía destinado y preparado para que nosotros pudiésemos entender y Él poner ese ejemplo del yugo. O sea, un yugo es dos que van por el mismo camino y hacia una misma dirección. Y casi siempre es el más fuerte el que guía al más débil, el que soporta al más débil, el que levanta al más débil. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. No por nuestras fuerzas, no, si nosotros no podemos. Es Él quien nos fortalece, es Él quien nos lleva. No somos nosotros, no es por nuestras fuerzas, no. Vamos a guardar los mandamientos, no porque nosotros podamos, no, es porque Él nos fortalece, porque Él nos lleva, porque Él lo logró, Él pagó el precio, no nosotros. Y es importante guardar los mandamientos, claro que es importante, pero para poder agradar a nuestro Rey debemos ir al lado de Él, como un yugo. No podemos decidir si vamos en un yugo, hacia dónde ir o cambiar el curso sin afectar a aquel que va con nosotros. No podemos. Esto es que vamos juntos. Y esa es la manera en que nuestro Dios resolvió el problema de aquellos que están separados ahorita. Unos diciendo, no, es que tienes que guardar los mandamientos. Hay versículos bíblicos que no les podemos quitar esa verdad ni la autoridad que tienen, porque escrito está también. Pero el Señor viene y nos dice, es importante, pero Jesucristo nos ofrece ir al lado de Él. Yo les voy a contar, cuando tenía unos 12 años, yo nunca había ido a un estadio y vivía, o sea, en la colonia donde yo vivía, allá en El Salvador, en esa misma colonia estaba el Estadio Nacional de la ciudad. Yo nunca había ido a un partido de fútbol porque mis papás trabajaban, no les gustaba ese deporte y yo no tenía dinero para ir. Yo siempre iba con mis amigos y nos quedábamos afuera cuando había un partido, pero no entrábamos porque no teníamos dinero. Un día me di cuenta de un letrero que estaba escrito allí y decía, todos los niños menores de 12 años entran gratis con un adulto, decía.
dije yo, aquí está mi oportunidad. No, nunca había entrado. Y me paré y empecé a ver si era cierto. Y veía padres que iban con sus hijos y solo llevaba un boleto. Y cuando veía que iban entrando, solo daban un boleto y entraban dos. Entonces es cierto, dije yo. ¿Cómo le hago? Mi papá no viene porque no le gusta. ¿Con quién entro? La única manera que yo tenía para entrar era entrar con un adulto que pagar el precio. Entonces vine yo y me armé de valor. Y le dije a alguien que estaba en la fila que no llevaba niños con él: ¿puedo entrar con usted? Venite, bicho, me dijo. Porque bicho en El Salvador es como cipote, muchacho. Venite, bicho, me agarró como si fuera su hijo. Y ahí iba yo en la fila, yo feliz para adentro. Pero yo tenía temor de que iban a decir. Yo nunca había hecho algo así tan fuera de lo permitido, decía yo. Tenía temor de que a la hora de pasar por esa puerta me dijeran: no, usted no se parece a ese señor. Pero cuando pasé por esa puerta, él viene conmigo, dijo él. Y entré. Qué feliz me sentí cuando entré. Pero entré con alguien que había pagado el precio. Lo mismo hace nuestro Señor. Él es quien pagó el precio. O sea, Él es quien cargó la cruz y perdonó todas nuestras iniquidades. Él es el único que tiene la autoridad para ir al Padre y se muestra a nosotros como el camino, como para estar ahí en la fila como yo estaba ahí. Pero tenemos que armarnos de valor y llegar a nuestro Señor y decir: entro con usted. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Ven al Señor, ven a Él. Él te está esperando. Él te va a tomar ahí de su mano como un yugo, como el dibujito que vimos, y nos va a llevar al lado de Él. Él pagó el precio y cuando entremos allá, Él viene conmigo, va a decir. Él es una ovejita, pasó de muerte a vida. Estaba muerto y ahora vive, dijo el padre del hijo pródigo. Pero tiene que regresar. El hijo pródigo estaba allá, pero si se muere allá, el padre dijo cuando regresó: él muerto era. Claro, era el hijo, pero se fue y estaba muerto, dijo. Estaba muerto. Y siento dolor porque a mí me predicaron así. Creas una oración, vete, y esa oración te ha de llevar al cielo. No, muerto era, dijo. Y hasta que regresó, volvió a la vida. Tengo familiares, amigos, conocidos, gente que creció conmigo en el Evangelio, que ya no están con el Señor, se apartaron. Y escrito está también, dice, que debes mantener ese evangelio hasta el final, porque si no, creíste en vano. Lleva ese evangelio a aquellos que aún no lo tienen o a aquellos que se han apartado. Llévalo, que crean hasta el final, que regresen, para que vuelvan a la vida, que regresen. Por el tiempo no lo vamos a poner ahí en la pantalla, pero o sí pongámoslo. En Romanos 10:5 dice: aquí están las dos justicias, la justicia que es por la ley y la justicia que es por fe. La justicia que predican los fariseos y aquellos que quieren imponer un yugo sobre los cristianos, sobre aquellos que quieren entrar, porque hay muchos que quieren entrar pero no lo logran. Y la justicia que es por fe. Dice: la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Mira,
La justicia que es por la fe, dice. Y cuando el apóstol Pablo nos explica esto de la justicia, las dos justicias, la justicia que es por la ley y la justicia que es por fe, nos manda, o sea, hace un link y nos manda al Antiguo Testamento donde nos está explicando el Señor esto. Dice en la elección entre la vida y la muerte, Deuteronomio 30:11. La siguiente pantalla dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Arriba nos está explicando la justicia que es por fe. Esta es la justicia que es por fe declarada ya en Deuteronomio 30:11. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Hablando del mandamiento que había dado nuestro Dios. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira pues, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es cierto, nosotros no podemos guardar los mandamientos nosotros por nosotros mismos, pero la justicia que es por fe, el apóstol Pablo nos enseña que esta es la justicia que es por fe. Dios dando un mandamiento y diciéndole a su pueblo: no digas que está allá en el cielo para que no puedas hacerlo. O sea, no digas eso, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y más adelante de esos versículos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, esta es la justicia que es por fe. Dios poniendo frente a nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esa palabra está en el corazón. La siguiente pantalla es la continuación de Romanos 10:5. El versículo 8 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10:14, que es siguiente de esos versículos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchas una predicación, en una alabanza, en la televisión, en la radio, alguien te está predicando en la calle, cuando escuchas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú prestas los oídos a la palabra de nuestro Dios, hay un momento especial cuando, como si se hiciese un clic en tu vida. Cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios abre tu corazón, cuando tú decides arrepentirte, creer en ese evangelio, viene Dios y pone el Espíritu Santo como sello, como una garantía de lo que hemos de recibir en la eternidad. Ahora, ya para terminar, nos quedamos en lo mismo.
¿Cómo saber si yo voy a estar como cabrita o como ovejita? ¿Cómo saber si realmente yo creo o simplemente digo creer de boca, pero el corazón mío está lejos de Él? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si yo aún creo y que cuando pase al otro lado yo voy a ser una ovejita? ¿Cómo estar seguro? Se los voy a leer simplemente. En primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, aún es una cabrita. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, nosotros en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, que realmente hemos creído, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que nuestro corazón ha sido circuncidado y que Dios se encargó de escribir sus mandamientos en nuestro corazón, cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y que Él se va a encargar de que le amemos y guardemos sus mandamientos. En esto es que sabemos, dice, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo es que alguien ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él su mano? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice. Porque si el amor de Dios está en nosotros, como fruto, vamos a ayudar a los demás. Como fruto, no vamos a tener que fingir ayudar. Alguien le dijo a otra persona: pero ¿y por qué no ayudas? ¿Por qué te molesta cuando te piden ayuda? Es que no me nace, le decía. Claro, si no le nace, y está convencido aquella persona que le dice: ¿es necesario nacer de nuevo? ¿Es necesario arrepentirte y creer? ¿Es necesario pasar de muerte a vida? Porque esa es la manera de estar seguros. Amar al prójimo, no porque nosotros seamos buenos, no, si no hay bueno ni aún uno, dijo el Señor. No porque nosotros seamos buenos, es porque Él es bueno, trabaja en nuestro corazón y nos lleva al lado de Jesucristo, porque somos, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos al lado de Él, y decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y cómo no nos vamos a identificar con Él y a querernos parecer a Él? Pues estamos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. De a poquito, pero como vamos al lado de Él, de a poquito vamos aprendiendo de Él. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por resolver el problema del pecado que teníamos. Enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio, a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias porque con ese poder que lo resucitaste al tercer día, nosotros un día nos has de resucitar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de creer en ti, Señor, de creer en tu evangelio. Danos la fuerza que necesitamos. Trabaja en nuestros corazones para que este creer esté con nosotros hasta el final de nuestros días, Señor. Hasta que pasemos al otro lado y tú nos digas que entremos al gozo de tu Señor. Oh Señor, permítenos llegar hasta el final de nuestros días creyendo, confiando en tu misericordia, en tu poder, en tu amor, en tu bondad. Y aquellos, Señor, que creemos, que vamos al lado tuyo, que podamos compartir y llevar ese evangelio, Señor, a aquellos que sabemos que lo necesitan. Que podamos entender que ellos, como nosotros un día lo necesitamos, también ellos lo necesitan. Haznos entender que debemos llevar ese evangelio a aquellos que están perdidos aún. Te damos gloria, Señor, porque solo tú te la mereces. Fuiste tú quien
quien cargó ese madero, fuiste tú quien cargó con nuestros pecados y nuestras rebeliones, fuiste tú quien pagó el precio, fuiste tú quien vino a rescatarnos y nos llevas de la mano al Padre, fuiste tú quien se reveló a nosotros como el camino al Padre. Gracias, Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tú lo hiciste, no nosotros, no es por nuestras fuerzas, tú lo hiciste todo. Tú cargaste con todas nuestras culpas. Tú lo hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, porque solo tú te la mereces. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti. Recíbela, Señor, recíbela de este pueblo que está aquí hoy congregado. Recibe la adoración, la alabanza. Recibe todo lo que de sus corazones pueda salir para honrarte a ti, Señor. La gloria es tuya y te la damos, Señor. Reconocemos y declaramos que tuya es la gloria, que tú lo hiciste por nosotros y que nos has de llevar al Padre. Gracias, Señor, en nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y amén.